Estimados amigos, gusto en presentarme. Soy la doctora Luz Salazar. Voy a compartir con ustedes en este conversatorio pedagógico acerca de las adaptaciones curriculares para la docencia remota en educación militar. En el contexto de esta situación que nos ha cambiado la vida del COVID-19, ya no podremos seguir dando nuestras clases en los escenarios de las aulas normales, con encuentros presenciales con nuestros estudiantes. De manera que estamos obligados a realizar cambios y esos cambios son adaptaciones curriculares. ¿Qué entendemos por adaptaciones curriculares? Son modificaciones en los elementos de la docencia presencial de los programas de asignatura para realizar ajustes en actividades, medios, formas de presentar los contenidos. Y estas adaptaciones están orientadas a lograr los aprendizajes esperados en condiciones especiales, como las condiciones que se han presentado con la pandemia COVID-19. Ahora bien, las adaptaciones curriculares no son modificaciones del currículo. El currículo vigente autorizado por CENEU sigue siendo el mismo. Veamos a continuación. El punto de partida para comenzar estas adaptaciones curriculares es la situación del estudiante, porque el centro ya no es el profesor. Tenemos que ubicar la realidad del estudiante durante esta pandemia. ¿Cómo está nuestro estudiante? ¿Está solo, preocupado por la situación de la pandemia, con otras ocupaciones laborales, con dificultades para el acceso y la conexión a la red de internet, todo lo cual baja su motivación hacia el estudio? En este caso, se requiere que los profesores hagamos cambios en la forma convencional de desarrollar las clases. Esto implica analizar el programa analítico de la unidad curricular, analizar cuál es la competencia esperada a nivel general y la competencia de cada módulo. Identificar las actividades y los medios para lograr las competencias y priorizar cuáles son los contenidos factibles de lograr, de desarrollar para que los estudiantes logren los aprendizajes. Todo esto implica un proceso del profesor de toma de decisiones. Tomas de decisiones para priorizar los resultados de aprendizaje que son factibles de lograr en estas condiciones. Implica seleccionar los mejores medios para la comunicación y los materiales más cortos, más claros, más efectivos para la comprensión. Sigamos. Enfatizando un poco ese proceso de toma de decisiones, lo primero que el profesor le corresponde hacer es buscar un espacio virtual de reunión conjunta, de reunión de todos a la vez. Ese espacio puede ser bien un canal de WhatsApp, un canal de Telegram, cualquier canal que se permita que el grupo esté simultáneamente. Pero además hay que buscar un canal de comunicación personal para acompañar al estudiante en inquietudes, para chequear cuál es su avance. Y ese canal de comunicación personal puede ser el correo electrónico, la llamada telefónica o un mensajito de texto. ¿Por qué es importante este canal de comunicación personal? Para contrarrestar los riesgos de distanciamiento del estudiante, porque el estudiante en sesiones de clase remota a distancia va a estar solo con la computadora, con un material de lectura, con una guía, con unos ejercicios, puede ser. Entonces hay que motivar, acompañar para minimizar el desánimo, la dispersión, la confusión. Hay que entonces también seleccionar los recursos didácticos más accesibles, más atractivos, más fáciles de manejar, con actividades cortas de complejidad gradual. En este caso, en la selección de los aprendizajes, hay un recurso utilizado
muy frecuentemente, que se le llama el cono de experiencias de aprendizaje de Edgar Dale. Aunque no lo hizo Edgar Dale de esa manera, porque fue adaptado posteriormente, y no podemos tomar literalmente los porcentajes que se señalan, sin embargo es un recurso de referencia para saber que, por ejemplo, los materiales de lectura tienen muy poca influencia en el aprendizaje de los estudiantes, porque tendemos a olvidar más rápido lo que leemos y lo que escuchamos. En cambio, lo que vemos en una imagen, en una película, en una exhibición, en una demostración, eso tiende a recordarse mejor. Y aún mucho mejor son las actividades participativas. Una presentación, una discusión, eso realmente es significativo para el estudiante. De igual manera, cuando el estudiante asume el papel de explicarle a sus compañeros, de realizar una simulación, de hacer cosas reales, eso tiene un 100% de efectividad. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un material didáctico que seleccionemos en esta situación de combinar sesiones presenciales o de realizar una docencia totalmente a distancia? Bueno, los materiales que seleccionemos, sean audiovisuales, o sean impresos, o sean de lectura digital, deben ser claros, cortos, eficaces para comprender la información. Deben indicar cómo se hace alguna actividad, algún ejercicio para el desarrollo de habilidades. Y principalmente deben tener algún tipo de orientación para reflexionar sobre actitudes y valores. Bueno, con estos elementos es con lo que los profesores van a hacer la planificación de la docencia remota, porque no vamos a aplicar literalmente el programa. De lo que se trata es de voltear el programa. Voltear el programa significa que vamos a comenzar por lo último. ¿Qué es lo último en un programa? Lo último en un programa es la evaluación final para aprobar. En esa evaluación se espera que el estudiante haga algo que compense, que condense todo lo que él aprendió y lo demuestre que aprendió para hacer algo, ¿no? Entonces, en lugar de esperar hasta el final, ese es el principio de la planificación en la docencia remota. Vamos a comenzar con los resultados a lograr. ¿Qué es lo que se espera que el estudiante resuelva, elabore o analice? Luego de eso, ¿con qué actividades él va a ir aprendiendo a resolver, a elaborar o evaluar? Y eso lo vamos a dosificar en momentos por cada módulo. Seguidamente tenemos entonces, como señalábamos antes, los medios y materiales de apoyo, medios de motivación, medios de presentación, que sean atractivos y cortos, medios de desarrollo o medios de apoyo para que él desarrolle actividades y medios para el cierre. Los contenidos en este caso no son el centro de la planificación. Los contenidos son recursos para lograr resultados. Entonces los contenidos, los medios que se diseñen, porque le va a corresponder al profesor diseñar sus guías, diseñar sus presentaciones multimedia. Entonces los contenidos van a estar centrados en problemas, hechos, conceptos e informaciones clave para que el estudiante vaya aprendiendo lo que se espera que va a hacer. ¿Okay? Tenemos entonces luego la evaluación, y la evaluación en la actividad remota a distancia, en esta circunstancia de emergencia educativa por pandemia, debe ser una evaluación significativa desde el punto de vista de que no son pruebas, no van a ser, lo más indicado no son las pruebas, ningún tipo de prueba, ni de selección, ni de desarrollo, sino productos de aprendizaje, que él resuelva un caso, que él haga un proyecto, que él en comunicación con sus compañeros exponga el resultado de una investigación sobre un caso o sobre un proyecto. Y el tiempo tiene que ser flexible porque en estas condiciones todos sabemos que cambia la dinámica. ¿Okay? Es importante que los medios y materiales de apoyo el profesor se los suministre al estudiante con anticipación. ¿Qué papel juega el propio estudiante en su aprendizaje?
el estudiante es el responsable de su aprendizaje. Por más que el profesor haga un esfuerzo en diseñar, en seleccionar, es el estudiante con su voluntad el que decide o no aprender. Por eso la autogestión del estudiante es un elemento fundamental. Y los tres aspectos de la autogestión del estudiante son compromiso, motivación y tiempo. Compromiso. Si el estudiante no está comprometido a lograr un plan de trabajo, el plan de trabajo se cae. Por lo tanto, los profesores al inicio, en ese contacto empático con los estudiantes, deben lograr el compromiso con el plan de trabajo. ¿Cómo? A través de los beneficios que implica para ese estudiante los aprendizajes. Por eso la motivación es fundamental. Y la motivación implica buscar elementos de enganche, comenzar con elementos de humor, con historias personales, anécdotas, que el estudiante sienta que eso que él va a aprender es cercano a su experiencia. Y por supuesto que haya un acompañamiento permanente por parte, que no se sienta solo el estudiante con una asignación de muchas tareas, porque esa es una tendencia errónea, que los profesores quieran trasladar lo que está en los libros, lo que está en las guías, a distancia y manden una gran cantidad de listas de tareas a los estudiantes. No, hay que dosificar las actividades con materiales cortos y con actividades sencillas y ir en una gradación de complejidad. Y también es muy importante para la motivación que a medida que el estudiante mande un producto y el profesor lo evalúe, le haga una retroalimentación rápida. ¿Cuál es el elemento clave para que el estudiante no se quede? El tiempo. Por eso el profesor debe suministrar elementos de apoyo en el control del cronograma, el control del desarrollo del cronograma de aprendizaje, con alertas acerca de cómo va el tiempo para que el estudiante pueda ir progresando en las actividades, en el logro de las evaluaciones. Tenemos entonces que las claves para las adaptaciones curriculares son 5 claves. La clave nuclear y central es que todo el proceso de planificación de adaptaciones curriculares está centrado en el estudiante y sus condiciones de aprendizaje, su situación. Por eso el primer paso que señalé fue el de enfrentar cuáles son esas dificultades que impiden que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, como son la soledad, la angustia, la frustración, la preocupación, la dispersión, la poca conexión con compañeros, la poca socialización, la poca motivación. Y por eso hablamos entonces de que vamos a voltear el programa. Ya no vamos a comenzar con los módulo 1, objetivo 1, contenido 1. Vamos a comenzar por qué se espera que el estudiante sea capaz de realizar al finalizar el curso, cuáles son los pasos para lograr que sea capaz de realizar eso. Y entonces ahí estamos con los resultados esperados. ¿Cómo vamos a lograr que ese estudiante progresivamente sepa hacer eso que está expresado en unas competencias generales y competencias específicas? Y allí es donde entra la selección de los mejores medios de comunicación didáctica y los mejores materiales educativos de apoyo. Entonces, ese digamos que es el ciclo de las claves de las adaptaciones curriculares. Vamos a evaluar entonces qué es lo que es importante para el estudiante. Primero, que el estudiante sepa qué es lo que está aprendiendo. Que el estudiante esté consciente qué es lo que le está haciendo fácil o que está haciendo difícil para que él busque el apoyo, busque la ayuda en su profesor y que el estudiante sepa cómo lo puede aplicar. A esto es a lo que se le llama la escalera metacognitiva. Y ustedes mismos, distinguidos participantes de este conversatorio pedagógico, vamos a aplicar en ustedes esta escalera metacognitiva. ¿Qué hemos aprendido de las adaptaciones curriculares? ¿Qué ha sido difícil o fácil de lo que les he planteado de las adaptaciones curriculares? ¿Creen ustedes que pueden aplicar las adaptaciones curriculares en la planificación del próximo año
lectivo de aquí de la universidad. Tenemos entonces estas preguntas, que son preguntas para la siguiente fase de este conversatorio. Primero, vamos a plantearnos, ¿para qué sirven las adaptaciones curriculares? ¿Es el punto de partida del profesor? ¿Por qué? ¿Qué significa voltear el programa? ¿Cuál es la utilidad de guiarnos por el cono de aprendizaje inspirado en Dale? ¿Cómo vamos a propiciar la autogestión del estudiante? Agradecida por su atención, les recuerdo las palabras de Simón Bolívar. Un hombre sin estudio es un hombre incompleto. Gracias por su atención.